Te cuento que en Harar, Etiopía, puedes alimentar a hienas porque son muy apreciadas y honradas. Bueno, y estamos de fiesta, Navilta, con el licenciado Rainier Álvarez en este día, quien es abogado de profesión y viene a hablarnos de un tema que ustedes solicitaron sobre las demandas. ¿Cuántos tipos de demandas hay? Es el proceso? ¿Si funciona o no funciona aquí en República Dominicana? Todo eso lo vamos a hablar con el licenciado en esta tarde. ¿Qué tú dices, Navilta? Bueno, eso es bien interesante porque ahora de nada hay una demanda y hay veces que la gente ni sabe que la tiene. Así que yo quiero saber si eso es posible y cuáles son los tipos de demandas. Si yo le entro de rápido al doctor. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la Muy invitación. bien, gracias. Licenciado, contéstele a Mirta eso que le acaba de preguntar. ¿Qué son las demandas? La verdad que sí, que es un tema interesante porque eh, realmente es posible tener una demanda y no tener conocimiento, porque pasa de todo, ¿verdad? Se supone que cuando hay una persona es demandada, se le debe notificar por acto de alguacil esa demanda, pero como pasa de todo, a veces esas notificaciones se hacen en el aire y las personas no se enteran de que tienen esas demandas. O sea, pasa de todo, pero en sentido general, ¿qué son las demandas? Bueno, cuando una persona pone en movimiento la acción de la justicia en los tribunales a los fines de reclamar un derecho que tiene o que entiende que le han afectado. Entonces, el tema de la demanda es muy variado, es muy amplio porque hay demandas en materia civil, hay demandas en materia laboral, en materia inmobiliaria, en materia administrativa, o sea, hay muchos ámbitos donde puede haber demandas, eh, pero en sentido general, ¿qué es lo más importante con el tema de las demandas? Bueno, si uno es demandado, es importantísimo buscar un abogado. Y yo recuerdo que mi querido padre, que en paz descanse, siempre Ay, decía que cuando uno está en una situación como esta, uno busca hasta un amigo, un vecino, que uno lo va y le dice, me llegó esto, dime qué tú entiendes. ¿Por qué? Porque eso es una cosa muy delicada para no atenderla. Entonces, es muy importante buscar la asistencia de un abogado para que ese abogado le diga qué hacer, si se debe enfrentar, que yo personalmente entiendo que se debe enfrentar en todos los casos, pero qué hacer, qué no hacer, a dónde ir. Entonces, eso es muy importante. Asistencia legal inmediata. ¿Y cómo uno se puede, o sea, porque yo he visto casos que las demandas las mandan y cuando van a ver se las mandan hasta un difunto y dicen que la recibió? Pero ¿cómo las personas pueden hacer frente a una demanda, licenciado? Después que ya tiene el abogado, ¿qué papeles, cuáles son los documentos, qué hacer, qué movimientos hacer? Uno como persona ya, Eso es muy en ese importante caso. porque después de que uno tiene el abogado, entonces el abogado debe trazar una estrategia, por ejemplo, cuando uno es el demandado, ¿verdad? El abogado debe trazar una estrategia para enfrentar esa demanda. Entonces, es el abogado el que tendrá que decirle a uno, a la persona que recibió la demanda, qué documentos buscar, qué haremos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la materia que sea y dependiendo de lo que se trate la demanda, entonces será necesario buscar documentos. Por ejemplo, a una persona la Ujú. demandan porque supuestamente debe un dinero. Y esa persona dice, no, pero yo lo pagué. ¿Ustedes qué debe buscar esa persona? La prueba de haber realizado ese pago, recibos, transferencias, etcétera, los documentos que prueben que ese pago fue realizado. Entonces, ese es el instrumento que va a utilizar el abogado para en esa demanda determinada defender, ejercer la defensa. Un tema muy importante en relación con las demandas es
que en República Dominicana los procesos judiciales toman mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, yo como abogado que me dedico al litigio, me dedico a llevar demandas, a realizar demandas y a defender demandas, y siendo abogado litigante, no recomiendo nunca las demandas, porque la demanda debe ser un último recurso, porque toman tanto tiempo que al final todo el mundo sale perdiendo. Entonces, siempre lo más recomendable es, y por supuesto, asesorado todo el tiempo por un abogado, es negociar. Eso es lo más recomendable. Llegar a la demanda debe ser una situación extrema. O sea que yo creo que eso es algo muy importante que la gente debe tomar en consideración respecto a la demanda del tiempo. Y ese tiempo implica un gasto económico, un gasto físico, emocional, una incertidumbre prolongada por mucho tiempo. Le estoy diciendo que, por ejemplo, una demanda cualquiera, ordinaria, en República Dominicana, pudiera tomar un tiempo promedio de 6, 7 años. Entonces, por supuesto, porque cursar todas las etapas que eso debe cursar, le puede tomar a una persona 6, 7 años. Y hay casos que incluso son más largos. Doctor, una demanda, por ejemplo, de difamación e injuria, usualmente hay personas que alegremente se dedican a mentir inclusive con relación a eventos que han ocurrido y difaman a otra, inclusive lo hacen a través de los medios de televisión. Ha habido muchos periodistas demandados en algún momento u otras personas que se dan a la tarea de estar chismorreando de la vida de otras personas sin pruebas. ¿Qué tiempo toma? ¿Cuáles son los... si es bueno hacer la demanda? Sí, realmente el tema de la difamación e injuria es interesante porque técnicamente por difamación e injuria uno no demanda, porque eso es un tema penal, es decir, corresponde al ámbito del derecho penal. Y es importante distinguir, porque la gente a veces utiliza los conceptos de difamación e injuria como sinónimos, y es que la difamación y la injuria son dos cosas diferentes. La difamación es cuando una persona hace alegaciones de otra específicas. Fulano de tal se robó 100 millones de pesos cuando estuvo en tal institución. Entonces es una difamación porque hay especificidad, hay alegaciones concretas de que la persona ha hecho que son difamatorias y que usted no tiene las pruebas, las evidencias para poder sustentar eso que usted ha dicho. Mientras que las injurias son diferentes porque son difamatorias, pero no se refieren a hechos concretos, sino a palabras que afectan el honor. Por ejemplo, fulano es un ladrón. Ok, yo no estoy diciendo que él se robó, yo no estoy diciendo que se robó algo específico, ni cuándo ni dónde, pero con esa palabra le afecto su buen nombre. Entonces, eso es una injuria. Son dos delitos diferentes y como delitos diferentes, el legislador ha entendido que tienen consecuencias diferentes. Es decir, la difamación es un delito que se castiga con una pena superior a la injuria, porque se considera más grave decir mentira y incluso al decir mentira establecer hechos específicos. Entonces, usted se inventó hasta dónde fue que se robó el dinero. Entonces, eso es más grave. Esas situaciones se llevan por el ámbito penal. Es decir, se pone una querella penal por difamación o injuria en los tribunales penales. Es un proceso de acción privada, es decir, usted lo va a llevar casi como si fuera una demanda civil, porque es usted que lo tiene que motorizar y establecerlo en el tribunal y probarlo y todo. Pero técnicamente no es una demanda, aunque generalmente estos procesos penales van acompañados de una acción civil que busca que se resarzan los daños que ha cometido esta persona con esa difamación o injuria. Entonces, en el fondo, aunque es un proceso penal, lo que se persigue es una reparación civil, que la persona repare el daño realizado. Eso es generalmente lo que se hace porque cuando una persona es procesada por difamación o injuria, el tribunal la puede condenar a prisión, pero generalmente esta prisión
es bajo la modalidad de suspendida. Es decir, que la persona no va a ir a la cárcel, nunca va a tocar una cárcel, siempre y cuando pague el dinero al que fue condenada para reparar el daño realizado. O sea que casi los procesos de difamación e injuria se han convertido en procesos civiles. Y es lo mismo, licenciado, cuando se trata, por ejemplo, de daños y perjuicios. ¿Cómo son estas demandas? Sí, los daños y perjuicios son una de las demandas civiles más comunes. Porque, por ejemplo, ¿cuándo se demanda daño y perjuicio? Cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo. Y esas demandas son extremadamente comunes. Y cuando una persona se le cae una pared de su casa y destruye parte de la propiedad vecina, etcétera. Una persona, las demandas de difamación e injuria, perdón, en daño y perjuicio, que son comunes, son las famosas demandas que en Estados Unidos la gente ve que la gente consigue muchísimo dinero porque va a un supermercado, se cae y demanda al supermercado por daños y perjuicios por esa caída. Pero cáigase aquí para que vea. Aquí es posible también, lo que pasa es que el criterio de los tribunales dominicanos respecto a los daños y perjuicios es muy limitado, sobre todo en cuanto a la reparación. Los montos económicos a los cuales los tribunales dominicanos condenan por demandas en daños y perjuicios son muy bajitos. Incluso una persona puede morir de un accidente de tránsito. Y si usted consigue 600,000 pesos en esa demanda, usted es dichoso. Entonces, eso es un tema que es recurrente en República Dominicana, el hecho de que muchas veces ni siquiera vale la pena interponer la demanda, porque los tribunales condenan a sumas muy pírricas. Entonces, no se consigue lo que uno pretende conseguir con la demanda. Oh, Dios. Pero entonces, y eso más o menos, ¿cómo solamente es económico o cuando es un daño moral o qué otra cosa conlleva? Porque solamente eso, pagar 600,000 pesos y ya, Sí, eso es lo que en este pasa. país. Sí, porque realmente eso va a depender del caso de que se trate y la acción que se interponga. Les explico. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito está regulado por la ley de tránsito, la 6316, y eso es una ley con características penales. Y cuando uno tiene un accidente, técnicamente es un delito y se lleva por un tribunal penal y tiene consecuencias penales, además de la reparación de los daños y perjuicios. Pero si uno no tiene interés en llevar ese proceso en el ámbito penal, lo puede llevar en el ámbito civil, pero en el ámbito civil usted no va a buscar más que la reparación del daño en el sentido económico. Entonces, todo dependerá del caso de que se trate y por qué tribunal se lleva el proceso. Todas las demandas que se llevan por daños y perjuicios por ante los tribunales civiles persiguen exclusivamente que se repare económicamente el daño que se ha causado. No hay otras sanciones adicionales que no tengan características civiles. Claro, como que ahí se gasta más en la sal que en el chivo, ¿de qué se dice? Sí, claro, pero todo dependerá, porque tampoco es decir, no hay que demandar en ningún caso, no. Hay casos que lo meritan, pero yo les decía, siempre es bueno negociar. Entonces, a mí me deben un dinero, yo voy a negociar, a negociar con la persona que me lo debe. Y va a llegar un momento donde esa persona, si es recalcitrante, si sigue evadiendo sus responsabilidades, pues entonces yo tendré que demandarlo. Entonces, yo lo que digo es que la demanda no debe ser el primer paso. ¿Por qué? Porque la demanda tiene un costo en todos los sentidos, económico, emocional, físico, que si usted no está dispuesto a asumirlo, pues entonces es pesado. Entonces, por eso debe ser la última opción. Pero en el caso de las personas que no asumen sus obligaciones, etcétera, definitivamente es necesario demandar. Porque aquí en República Dominicana hay un problema cultural en el dominicano de no reclamar sus derechos. Entonces, hay que reclamar nuestros derechos. ¿Por qué? Porque reclamando nuestros derechos fomentamos una cultura de respeto. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo irrespeto a otra persona, esa persona puede accionar en mi contra. Entonces,
es importante que cuando una persona definitivamente no cumple con sus obligaciones y usted lo ha intentado amigablemente por las vías que sea posible, pues entonces actúe en justicia para sentar un precedente. Ok. También hay demandas como las médicas por mala práctica. ¿Eso Sí, prospera aquí en República Dominicana? sí, por supuesto que sí, incluso a partir de unas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, si no me equivoco, a partir del año 2013, 2014, y se ha vuelto un criterio bien reconocido por los tribunales. Cuando hay fallas o faltas de parte de los médicos, la posibilidad de demandar tiene buenas probabilidades de conseguir una sentencia gananciosa, siempre y cuando verdaderamente el médico haya cometido una falta y se pruebe esa falta en el tribunal. Porque es muy importante, porque la gente a veces dice, ah, bueno, pues el médico hizo tal cosa, lo voy a demandar, pero espérate, ¿y qué fue lo que hizo? No, él hizo esto y esto, no, para saber el protocolo. En ese caso, ameritaba hacer eso. Entonces tampoco es relajar los procesos. Ahora, en el caso donde el médico, que se da, la sucede, comete una falta, se excede, etcétera, no cumple con el protocolo debido, entonces usted interpone una demanda, demuestra esto en el tribunal y es muy posible obtener una sentencia gananciosa. Me llega aquí algo por WhatsApp y dice, ¿cómo se compensa una demanda, un daño y perjuicio? ¿Cuál es la pena que conlleva? Más o menos lo dijo. ¿Y qué pruebas se necesitan para hacer una demanda? Últimamente se están viendo muchas demandas morales. ¿Qué dice al respecto? Sí, para interponer las demandas, por ejemplo, en daños y perjuicios, usted debe tener pruebas. Todo el que alega algo en justicia debe probarlo. Por lo tanto, si usted va a interponer una demanda, usted debe tener pruebas. Son muy importantes. Si un abogado recibe a una persona y que quiere interponer una demanda, lo primero que el abogado va a indagar es, ¿qué fue lo que le hizo? Esto. Ok, déjeme ver déjeme ver la prueba que usted tiene de eso. ¿Por qué? Porque el abogado sabe que si no puede probar, aunque usted tenga la verdad real, que eso es muy importante, usted puede tener la verdad, pero la verdad jurídica es la que usted logra demostrar en el tribunal. Entonces, tiene que tener Claro. pruebas de evidencia y eso va a depender, por supuesto, del caso de que se trate. Los accidentes de tránsito hoy en día son muy buenas las grabaciones. Por ejemplo, yo recomiendo mucho, yo ando en mi vehículo con una dash camera, una camarita de la que se colocan delante para grabar todo el trayecto. ¿Por qué? Porque si sucede un accidente, yo tengo una evidencia ahí. Entonces, las cámaras son muy importantes para, en el caso de los accidentes, por ejemplo, establecer las responsabilidades. Entonces, dependerá, si usted no tiene cámara, deberá ser con testigos también. O sea que todo dependerá del caso de que se trate. Uf, Muy el tiempo interesante. siempre nos traiciona y tenemos todavía mucho que hablar de esto porque todo esto se enlaza con otras, como por ejemplo las demandas, como usted dijo, inmobiliarias, las otras Así es, demandas. Yo creo laboral. que tenemos que hacer una segunda parte sobre esto, porque aparte de eso se me quedaron muchas preguntitas pendientes aquí de eso. Pero, mientras tanto, vamos a solicitarle las redes y los números de teléfono de contacto para hacer la cita, que el licenciado Rainier Álvarez, que ha tenido una larga data ya de hacer, a pesar de su juventud, ha tenido, ha estado envuelto mucho en estas materias, entonces sé que puede ayudarme. Adelante, licenciado. Sí, muchas gracias. Bueno, el teléfono de nuestras oficinas es el 809-535-3292. 809-535-3292. Y nuestra oficina está en las redes sociales, @Álvarez Reyes. Así se llama nuestra oficina, Álvarez Reyes, abogados consultores. Cualquier cosa, a sus órdenes. Álvarez Muchas Reyes. gracias.
Bueno, Ana Mirta, hoy tuvimos un programa de lujo con el licenciado Rainier Álvarez. De verdad que agradecemos su tiempo porque sé que está en la oficina todavía trabajando y nos regaló ese momentito para informarnos. Ya nos pondremos de acuerdo con usted para seguir hablando de este tema y otros que realmente salen de ese tronco que no hemos tocado. Gracias de corazón y señor director, vamos a la pausa.